Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Carolina Posada y a mí me correspondió hablar acerca del capítulo número 9 del libro La fragilidad ambiental de la cultura, del autor Augusto Ángel Maya. Me pareció muy interesante ya que el texto nos habla acerca de cómo a finales del primer milenio Europa tuvo un gran crecimiento, el cual le permitió avances importantes sobre conquista de otras culturas, pero después de esto inevitablemente tuvo una gran bancarrota. Las causas de este gran retroceso han sido estudiadas a través de diferentes ángulos. Desde el punto de vista ambiental, tiene explicaciones claras, aunque todavía muy poco estudiadas. Los límites materiales de la producción agraria por el agotamiento de los márgenes de colonización hacen que las nuevas tierras conquistadas sean de inferior calidad y que en ocasiones tengan que ser abandonadas, ya que el cultivo trienal exigía demasiado el suelo, los abonos no alcanzaban y la tierra empezaba a cansarse. Debido a esto, una vez la producción se iba viendo reducida, empezaban las competencias como se veía reflejado también en otras culturas, entre la alimentación humana o la alimentación animal. Como era de esperarse, la preferencia por la alimentación humana significó que tuvieran que prescindir en muchos de los casos la fuerza animal para la producción agraria. Es por eso que el hombre del siglo XIV se encuentra en la eterna alternativa entre el hambre de las mayorías o el desarrollo tecnológico. Con la crisis agraria, muchos de los sectores también se vieron amenazados, como el sector industrial o el comercio exterior. Todas estas circunstancias desencadenaron una de las crisis más violentas que hubo en Europa desde la caída del Imperio Romano. El siglo XV cayó sobre una población desprotegida, en el que los alimentos básicos cada vez eran más altos y era muy difícil de conseguir para las clases bajas urbanas. Tanto así que en 1313 se declara la carestía general de alimentos por 4 años consecutivos. La productividad del campo se derrumba y en tan solo un siglo la cosecha se reduce a la mitad. Pueblos enteros son abandonados y con esto el bosque empieza a recuperar parte de lo que le pertenece. Era el némesis de la naturaleza. Ante este desmoronamiento de la producción agrícola, la reacción de todos los dueños de tierras es similar en casi todos los países. Por esto es casi imposible seguir manteniendo la subordinación feudal. Empiezan a hacer esfuerzos por reconstruir sus predios con mano de obra salarial, pero las ganancias cada vez son menos, ni siquiera les permite poder pagar los salarios. Y como cosa rara, llegan a la solución simple de reducir los salarios unilateralmente. Estas medidas y el exagerado aumento de los precios hacen estallar una crisis social como era de esperarse. Es por esto que en el siglo XIV suceden las revueltas más grandes campesinas que no se veían desde las revueltas de esclavos que hubo en el Imperio Romano. Y como al parecer nunca son suficientes los problemas, sobre esta gran población con hambre y ya en crisis, cae la Gran Peste Negra. Obviamente se encontró con una población sin defensas, una población en la que ya venía en un gran declive anteriormente por el hambre. La peste atacó principalmente a las ciudades las que se habían convertido en refugio para los campesinos que habían huido de la crisis agraria. Los grandes banqueros se desmoronan y familias muy prestigiosas caen en quiebra. Para este momento, Europa se encuentra completamente desarticulada, no solamente por la peste, sino por también la crisis en general. Las ciudades que en el siglo XII habían sido el símbolo de libertades, en ese momento se convirtieron en el símbolo de la muerte. Con este ejemplo, el autor lo que nos quería dar a entender eran los límites del desarrollo urbano, los límites definidos por el grado de desarrollo tecnológico, por los límites externos de los ecosistemas, y no solo exclusivamente por razones biológicas o sociológicas. Si logramos comprender a profundidad el texto, vamos a entender que el primer síntoma de la crisis no fue la peste, fue la guerra. Una guerra sobre una sociedad ya empobrecida. La guerra entre Francia e Inglaterra, la cual comprometió a toda Europa. Pero estas no son las únicas. Cuando no estallaba la guerra regular, estallaban los bandolerismos nobiliarios que se volvían endémicos. Y ya para finalizar, el autor cierra el capítulo con una frase muy contundente. Con la conquista exterior pretenden rescatar lo que han perdido con las crisis internas. Por último, les quiero hacer una recomendación y es que se puedan leer el libro completo, ya que Augusto Ángel Maya es uno de los principales ponentes de las ciencias ambientales en el país. Entonces, ahí les dejo.